deseosos de escuchar palabra. Si usted vino con deseos de escuchar palabra, Dios le va a hablar, porque a mí ya me habló. Y eso es importantísimo, hermano, que Dios hable, que no hable el hombre, porque el hombre no habla cosa buena, pero cuando Dios habla, suceden grandes cosas. Y Dios habló a mi corazón, escudriñando la palabra, me llevó al libro de Ezequiel, en el capítulo 47, vamos a ver allí, del 1 en adelante. Yo quiero hablarle hoy un poco sobre el crecimiento en el Espíritu Santo, como las etapas del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las etapas? Le quiero hablar de un río aquí, de una visión de Ezequiel en el río llamado el río que tiene aguas que son saludables. Pero mire lo que dice Ezequiel 47:1, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón, oiga esto, hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El profeta Ezequiel habla de un río en una visión, tiene una visión. Él está en Babilonia, están ellos allí y le lleva una visión a Ezequiel, y una visión maravillosa, una visión que dice que él mira un río. Bueno, primero lo llevan al río, pero resulta que ese río lo van midiendo, lo van llevando por etapas en el río. Primero lo llevan hasta las rodillas, a los tobillos, luego le llega a las rodillas, luego a las espaldas, y luego es un río que ya se tiene que pasar nomás nadando. ¿Cuántos saben nadar aquí? Porque yo me imagino que el profeta, aunque no podía nadar, el varón que lo llevaba lo iba cuidando. No se iba a ahogar en ese río, porque lo llevaba el varón. Y fíjese que ese río de agua viva, nombrado río de aguas salutíferas, es un río donde fluye las bendiciones de Dios. Es un río que sale del templo, y esto no es más que el vislumbre de la venida del Espíritu Santo, anticipando su obra en la vida de los creyentes. Son las etapas de los cristianos en el río de Dios, en el río del Espíritu. Hay etapas que usted debe de ir avanzando. No se puede quedar con el agua hasta los tobillos. Tiene que ir avanzando en las aguas del río del Espíritu de Dios. Porque mire lo que dice Juan 7:37, antes de ver los 4 pasos que yo le quiero dar, los 4 pasos del creyente en el fluir del Espíritu Santo. Pero Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero mire qué importante lo que dice aquí, que dice que el que dice que cree en él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos son los ríos del Espíritu que empiezan a fluir y empiezan a salir del creyente. Pero es importante que usted debe de tener sed, porque si no tiene sed, yo no sé si usted ha tenido la experiencia alguna vez de tener mucha sed. ¿Cómo anhela un vaso de agua uno? Anhela tanto un vaso de agua, pero así es el cristiano que tiene sed de Dios. Anhela la palabra, anhela congregarse, anhela la búsqueda de Dios porque tiene sed de Dios. Y esa es la iglesia que Dios anda buscando, una iglesia que tenga sed de Él, una iglesia que le busque, porque dice, el que tenga sed, venga y yo le daré de beber. ¿Qué le va a dar de beber? Del agua que fluye para vida eterna. Pero podemos simbolizar este fluir del Espíritu Santo en el creyente en 4 pasos. Toda obra perfeccionada de Dios debe de ser, vaya conmigo a Ezequiel 47:3, el texto que leímos. No me lo pierda porque voy a estar regresando ahí. Voy a ver 4 pasos que el creyente debe de tener o debe de dar en el fluir del Espíritu Santo. Dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Quedémonos allí. ¿Cuál es el significado aquí? Aquí el significado es el sello del Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos selló. ¿A cuántos lo sellaron ya? Entonces usted ya pertenece a Dios porque está sellado. Ese es el primer paso que uno recibe, es el sello del Espíritu Santo. Fíjese que un sello en tiempos bíblicos, dice, como hoy se utilizaba para garantizar la seguridad o indicar la propiedad. Los sellos antiguos a menudo estaban hechos de cera con la impresión personalizada de su garantía incrustada. Las autoridades romanas usaron tal sello para asegurar la tumba de Jesús. Un anillo de sello también se llamaba sello en el Antiguo Testamento, pero esto me trajo a memoria mi vida pasada. Nosotros fuimos criados en un hogar donde mi papá pues trabajaba con bueyes, tenía sus vaquitas ahí, no muchas, pero tenía sus vaquitas, sus bueyes. Recuerdo de que cuando él compraba un novillo o un toro, lo que él hacía primero, le ponía un sello. Pero ese sello lo metíamos al fuego y cuando estaba ardiendo se lo poníamos en la pierna al toro y ya quedaba sellado. Eso decía que aquel toro era propiedad de mi papá. Eso indicaba que él era el dueño de ese animal. Eso estaba hasta en la alcaldía, estaba registrado, y eso es lo que Dios hace con nosotros. A nosotros nos puso el sello del Espíritu Santo. Eso entonces ya dice que nosotros somos propiedad de Dios. Ya no somos propiedad del diablo, que el Señor lo reprenda. Ahora somos hijos de Dios, sellados por el poder del Espíritu Santo. Eso es maravilloso, hermano. Ese es el primer paso. Dice que midió 1000 codos. Eso habla de 500 metros hasta los tobillos. Cuando llegamos a los pies de Jesús, nuestro espíritu recobra vida. Nuestro espíritu dice que estaba muerto en delitos y pecados, pero una vez que llegamos a Jesucristo, el espíritu recobró la vida.
Oiga, recobra la vida que había perdido al estar separado de Él. El puente de la separación entre Dios y nosotros se restableció y comenzó a cambiar y recibimos sanidad en nuestro espíritu, oiga, y sanidad física. Ahí vino la sanidad de Dios. ¿A cuántos Dios los sanó? A mí me libertó el Señor, a mí me alcanzó el Señor y me selló con su Espíritu Santo. Ahora yo puedo decir que yo soy hijo de Dios con toda autoridad, porque tengo el sello. ¿Ha visto el sello usted que le ponen a las camisas? Traen un sello. Entonces nosotros llevamos un sello, no lo podemos ver, pero el Espíritu nos selló. Entonces, ahí viene la sanidad a nuestro espíritu, la sanidad física. Estamos viviendo ese maravilloso primer amor. ¿Usted ha oído hablar del primer amor? El primer amor que se le dijo a la iglesia de Éfeso: ¿por qué has perdido tu primer amor? Ese es el primer amor que vive el cristiano, cuando es sellado, cuando ha recibido al Señor Jesucristo y está viviendo un primer amor, ¿verdad? Entonces, Efesios nos habla de ese sello. Vamos a Efesios 1:13. Entonces, es importante saber que nosotros fuimos sellados. Nosotros estamos sellados por el poder del Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, cuando usted lo tenga me da un amén fuerte, mi hermano. Oiga esto que dice Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Pero mire cómo vino el sello. El sello vino por haber creído en la palabra bendita del Señor. Allí vino el sello y nos selló. Dice el apóstol Pablo aquí, dice que si perteneces al Señor, tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Que Dios te selle con su Espíritu significa que eres aprobado por Dios y su contenido está intacto y en orden. Porque ese es lo que significa sello. Sello significa que tú estás garantizado, que tú estás seguro en Dios. Ya te sellaron. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pero no te puedes quedar ahí, porque ese es solamente el sello. Ese es el primer paso, el paso a que te selle. Y estás viviendo el primer amor, ya tu espíritu fue sanado, ya te perdonaron los pecados. ¿A cuántos les perdonaron pecados aquí? Gloria a Dios por eso, pero resulta que no te puedes quedar ahí, hermano. Tienes que seguir avanzando. A Ezequiel le midieron otros 1000 codos. Le tenían que medir otros 1000 codos para que llegara el agua hasta la rodilla. Veámoslo. Ezequiel 47:4. Y ahí viene otra etapa. Primero la etapa del sello del Espíritu, pero también mire lo que dice, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Luego la segunda parte dice que es el tercer paso, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Dejémoslo hasta las rodillas. ¿Qué significa esto? Esto significa la llenura del Espíritu. Entonces no te puedes quedar con el sello, o sí con el sello, pero avanzar a que Dios te llene del Espíritu Santo. Nosotros debemos de anhelar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al estar llenos, hermanos, realmente, fíjese que esto es importantísimo, y el que tenga oídos para oír, que me oiga, porque el Señor me habló a mi vida aquí. ¿Por qué nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo? Porque nosotros del mundo venimos llenos de otra cosa. Por ejemplo, nosotros venimos con heridas en el alma. Nosotros venimos con un pasado doloroso, tal vez. Nosotros venimos con maldiciones, venimos con malos hábitos, venimos con una falsa identidad, venimos con pactos hechos, ya sean idolátricos,
ideológicos, humanos. Así viene el ser humano, lleno de esas cosas. Tal vez te lastimaron y vienes con tu corazón y sobre todo con el alma herida. Vienes con el alma herida. A muchos los hirieron en el pasado. Yo no sé, pues no conozco la vida de cada uno de ustedes, pero a nosotros nos hirieron, nos maldijeron, y eso ha venido redarguyendo en nuestra vida. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te quiere llenar. Se llama llenura del Espíritu Santo. Pero para que algo sea lleno, debe estar algo vacío. Entonces lo primero que hace Dios, viene, perdona tus pecados, empieza a limpiarte, empieza a vaciarte y te llena del Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, debemos de romper con toda maldición generacional que afecta a tu propio crecimiento espiritual. Por eso mucho cristiano no crece, porque está herido, porque el alma está herida y no ha venido a los pies de Cristo para que el Espíritu de Dios lo llene. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, llenar. Pero nosotros debemos de, por ejemplo, si nos han herido, ¿qué debes de hacer? Debes de perdonar al que te hirió. El perdón trae sanidad al alma. Entonces te estás vacillando. Por ejemplo, hay corazones que traen raíces de amargura. No aquí, en otro lugar. Aquí no hay amargados. Aquí no he visto ningún amargado yo. Pero en otro lugar hay personas que los han lastimado y vienen con amarguras. Vienen con resentimientos en el alma. Y déjeme decirle, hermano, las heridas en el alma, puedes ir a cualquier doctor, a la mejor clínica, y no te van a encontrar nada. Porque los doctores tienen sus capacidades. Aún hoy estábamos hablando con mi hija, que tienen la capacidad los doctores de sacarle su corazón y hacer operaciones a corazón abierto. Qué capacidad que Dios les ha dado. Pero resulta que tienen límites, porque al alma no la pueden operar. Ahí solo la opera Dios. Ahí solo Dios puede llegar con su Santo Espíritu y traer sanidad al alma. El alma, solo Dios puede sanar el alma. Por eso no corras al doctor por sanidad del alma. Corre al doctor de doctores, al Rey de Reyes, que es que puede sanar el alma. Allí debes de correr. Entonces, pero es importante porque el agua hasta las rodillas representa la llenura del Espíritu Santo. Va llenando. Fíjese que el cristiano primero acepta a Cristo, pero necesita restaurar áreas. Necesita un cambio, porque su espíritu se restaura al aceptarle y recobra la comunión con el Padre, el Espíritu, y comienza una sanidad de adentro hacia afuera. Eso es lo que hace el Espíritu. Empieza a restaurar de adentro hacia afuera. Ya aquel que odiaba, ya no odia. Aquel que tenía rencores, ya no tiene rencores. ¿Por qué? Porque lo están sanando de adentro hacia afuera. Pero fíjese que el alma sí a veces viene herida por esos pasados dolorosos, por esas maldiciones, por esos malos hábitos, por una falsa identidad, por un medio ambiente donde te desarrollaste. Todo esto impide que puedas pasar a la tercera etapa. Te va a impedir, hermano, que pases a la tercera etapa, que ahorita la vamos a ver. Tú tienes que romper con eso y con pactos hechos. ¿Alguna vez usted hizo pactos? Yo hice pactos, hermano. Yo me acuerdo. Pues ya ve que uno viene de la religión, ¿verdad? Y nuestros padres nos hacen hacer pactos. Pero ya uno viniendo al camino del Señor y conociendo a Jesucristo, uno rompe con esos pactos.
porque esos pactos van a venir obstaculizando el caminar cristiano. Por eso hay mucha gente que no crece espiritualmente, no pasa del lugar donde está, no puede crecer porque son pactos hechos, y esos pactos a veces son pactos hechos, ya sean pactos idolátricos, ¿verdad? Entonces lo que Dios quiere es romper con todo pacto. Colosenses 2:14, mire lo que dice: porque Dios anuló todo decreto, hermano, que fue contra nosotros. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí fueron clavadas todas las actas de decretos que nos eran contrarias. Ya Dios las clavó en la cruz, pero a veces nosotros venimos cargando con todo eso y eso no nos deja avanzar. Dios quiere que avancemos a otro escalón, hermano, que no nos quedemos donde estamos. Dios no quiere un pueblo estático. Si usted ve el pueblo de Israel, la Biblia dice que ellos iban por el desierto, tenían casas de campaña, descansaban un rato, pero luego a darle para adelante. El profeta siguió adelante, le midieron 1000 codos y continuó, porque Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Descansar. Pero ¿trabajados de qué? Aquí no está hablando, hermano, del trabajo físico. En ninguna manera está hablando de trabajo físico aquí. Aquí está hablando de aquellos que han venido cansados de la manera de vivir, cargados de pecado. Entonces deben de venir a Cristo y Él los hará descansar. Si ya te cansaste, hermano, en el camino de la vida que llevas, ven a Cristo. Porque Él dice: y yo te haré descansar. ¿Descansar de qué? Porque el trabajo físico, hermano, usted va a trabajar, viene a su casa, se echa un sueñito y cabal, se descansó un rato. Pero ¿cómo descansamos el alma? ¿Cómo descansamos espiritualmente si no en Dios? Él es el que trae descanso a nuestra alma. Entonces las heridas en el alma traen dolor y también afectan a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Una persona herida del alma va a afectar a los que tiene alrededor. Vas a afectar en tu familia, vas a afectar a tus hijos, vas a afectar a tu esposa, porque estás herido. Y las heridas no son nada. Usted ha visto una herida que no se cuida, hermano. Cuando uno se hiere la piel, se debe de cuidar con antibióticos, con cosas que pueda sanar lo más rápido. Pero si usted descuida una herida, se le va a infectar. Así son las heridas en el alma cuando no son depositadas a la presencia de Dios. Por eso es necesario que seamos transformados a través del poder que hay en el Espíritu Santo y en nuestro Señor Jesucristo para sanarnos. ¿Cuántos quieren ser sanados, hermano? Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero a mí Dios me habló aquí. Y a mí Dios me habló aquí hace tiempos, porque yo venía con rencores en mi corazón contra mi padre. ¿Por qué venía con rencores contra mi padre? Que no me dejaban avanzar espiritualmente, predicaba y no podía predicar del perdón. Y ya parado aquí predicando y no podía predicar. Yo decía: ¿por qué mi papá? Yo decía que no más a mí. ¿Por qué él no me quiere? ¿Por qué él no me abraza? Porque él nunca nos dio un abrazo, pero es que él así era. Y cuando nos castigaba, pues nos castigaba no de la mejor manera. Pero creció un rencor y fue creciendo, hasta que un día el Señor me habló y me dijo: ¿por qué no predicas del perdón? ¿Por qué no predicas? Porque tú no has podido perdonar. El día que yo perdoné a mi papá, con autoridad pude predicar del perdón. Pero mientras no perdones al que te hirió, siempre va a haber un obstáculo en tu vida espiritual, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si me estoy dando a entender, hermano. Espero darme a entender. Entonces es necesario que seamos transformados a través del poder que hay en el Espíritu Santo. Mire, dice
nuestro Señor Jesucristo, para sanarnos es menester que seamos también ministrados por el perdón, pues debemos de perdonar a aquellas personas que nos provocaron este malestar tan profundo, y cuando todo esto suceda, tú vas a estar transformado, entonces estarás listo para pasar a la próxima etapa. No se puede pasar a la próxima etapa si no vas directo a perdonar a las personas que te dañaron. Y la tercera etapa está en Ezequiel 47:4. La Biblia dice que Ezequiel dice que el varón midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ya el agua le llegaba a los lomos, hermano. Era un río que entre más caminaba, más profundo era. Entre más caminaba, más profundo. ¿Cuál es el propósito aquí? El propósito es de la unción del Espíritu Santo. Después de la llenura viene la unción del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante la unción? Porque la unción es la gracia y el poder sobrenatural de Dios. Esa gracia nos capacita para cumplir el llamado y el propósito que el Señor ha dado a nosotros. La unción es dada exclusivamente para cumplir una asignación divina que nos separa y nos consagra para una misión específica en la vida. Aquí ya te capacitan. Aquí ya el Señor te empieza a dar lo que le dio a la iglesia primitiva cuando fueron embestidos por el Espíritu Santo. La Biblia dice que ellos fueron investidos, y dice que ahí había un hombre llamado Pedro, que antes de eso, de ser investido, dice que era del vulgo, que era sin letra, pero después del investimiento del Espíritu Santo, usted ve a Pedro hablando con poder y denuedo en la palabra. Eso se llama la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan ser ungidos por el poder del Espíritu Santo? Necesitamos en estos tiempos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios necesita gente dotada. Dios necesita gente valiente. Dios necesita gente que hable de Él, que no tenga temor. Pero ¿dónde te dan el poder para llevar un evangelio con poder y gloria? Es la unción del Espíritu Santo. Por eso, después de que el Señor te llena del Espíritu, el Señor te unge con el Espíritu Santo. Por eso usted ve a Jesús, dice el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ungió. ¿Para qué? Para abrir las cárceles, para levantar al caído. ¿Para qué? ¿Para qué dan este poder? Para que tú puedas ser un instrumento útil en las manos de Dios. Es cuando empiezas a dar frutos, es cuando empiezas a relucir los dones que hay en ti. Ya no hablas más de las novelas, hablas más de Dios que de novelas. Ya no eres chismoso, ya eres un hablador de Dios. Y mire qué interesante. Por lo tanto, la unción, dice, es la gracia y el poder sobrenatural de Dios. Esa es la unción, es la gracia de Dios y el poder que hay en ti. En este nivel no hay nada que pueda atemorizarte, hermano. El profeta Ezequiel desde el principio se sentía confiado, pero ya en este nivel, dice, pudo haber retrocedido, pero él siguió adelante, confiando que el varón lo llevaba por el lugar seguro y no iba a permitir que se hundiera en el río. En este nivel es donde se decide tu liderazgo. Allí se decide tu liderazgo cuando viene la unción del Espíritu Santo. Te están dando un liderazgo que tú cuando te paras la gente te quiere escuchar, que tú cuando hablas de Dios tienes la gracia de Dios, te han dado gracia de Dios. Yo no sé cuando tú hablas, pero yo veo a Pedro hablándole a las multitudes aquí y se convierte en 3000 en el primer discurso, y luego va y hay un cojo allá en la iglesia La Hermosa,
van a la hora de la oración con Pedro y Juan. Y el poder que se les había dado salió a relucir en ese momento. Aquel cojo estaba pidiendo una limosna. Entonces Pedro, el cojo dice que vio venir a Pedro y a Juan y les pidió una limosna. Y Pedro le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, levántate en el nombre de Jesús. Qué poder tan maravilloso. Un hombre sin letra, pero que el Señor lo había dotado de palabra. No importa, hermano. A veces creemos que nosotros tenemos que ser muy elocuentes, muy estudiados, pero si Dios hace hablar hasta las piedras. Dios sabe hablar hasta los asnos, a las mulas. Dios no tiene problemas para hablar por medio de ti. Lo importante es ponerse en la brecha, meterse al río, que el río te llene, el río te unja y seas un instrumento en las manos de Dios para expandir el reino de Dios. Es importante, porque el temor no te deja avanzar. También, como decíamos antes, no te deja avanzar el pasado, las heridas. Pero es importante que debes de ir avanzando día con día hasta llegar a los 4 pasos que hoy te quiero dar. Llevo 3 con este. Vimos el primero, que era el sello del Espíritu, te sellaron. Luego te llenaron del Espíritu Santo. Luego viene la unción del Espíritu Santo. Pero esta unción, hermano, es especial porque te dotan de poderes sobrenaturales. Poderes que dice que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, y les doy potestad. ¿Sobre qué? Les doy autoridad, sobre toda potestad. Les doy autoridad aún de hollar serpientes, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Estaban dotados? Sí. La iglesia debe estar dotada, hermano. La iglesia debe estar dotada, porque en estos últimos tiempos la iglesia debe salir a relucir. La iglesia no debe estar acomodada en una silla. La iglesia debe salir afuera y llevar un evangelio y decirle a las personas que Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El sábado tenemos evangelismo. El sábado usted tiene la oportunidad de poder llevar un mensaje, de poder decir lo que Dios ha hecho en su vida, porque no nos podemos quedar callados, hermanos. Si nosotros callamos, dice, las piedras hablarán por nosotros. Entonces Dios quiere levantar una iglesia en estos tiempos, una iglesia que sí la va a dotar, que sí le va a dar poder, porque la misma Biblia dice, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero es una iglesia que se levanta en el poder del Espíritu Santo. Dice que la iglesia primitiva estuvo allí, esperando la venida del Espíritu Santo, hombres y mujeres que siguieron a Jesús, pero que tenían sus características, y en su carácter dice, pero cuando se cumplió la promesa, ellos estaban ahí unánimes, esperando, y fueron investidos de poder. Sus vidas fueron cambiadas y preparadas para servir en el reino. Pedro dice, aquel que había negado al Señor 3 veces, ahora lo vemos hablando con poder y de nuevo la palabra de Dios. Ahora lo vemos cuando ya había sido investido por el poder del Espíritu Santo, ya no era el mismo Pedro. Ya hablaba con denuedo la palabra. Y dicen que los que lo vieron hablar, dicen, estos están borrachos. Dicen, no estamos borrachos. No sabían que el poder de Dios los había envuelto. Qué precioso es que el poder de Dios venga sobre nuestra vida. Por eso Isaías 61:1, vaya conmigo ahí. Yo voy a ir avanzando por causa del tiempo, hermano. Hoy nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de que Dios nos unja con su Espíritu y que nos dé ese poder. Ese poder sigue vigente. Ese poder no ha cambiado. Es el mismo. Es el mismo que se les dio a los discípulos, es el mismo hoy. Poder de poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Poder de ahuyar serpientes, poder de arrebatarle las almas al diablo. Qué importante que usted se convierta en un instrumento en las manos de Dios para arrebatarle las almas al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? No los oigo muy convencidos, hermano.
Va a decir usted, no, yo no me meto a esos territorios, hermano. Son muy, sí, pero lo que pasa es que no es que quiera hacerlo, es que debe de hacerlo. Porque es un mandato de Dios, no es un mandato mío ni del pastor. Es un mandato que Dios dejó en su palabra para toda la iglesia. Pero la iglesia, hermano, hoy en día, a veces dejamos, porque me incluyo ahí, dejamos mucho que desear. Revisen la iglesia del principio y verá qué corto nos quedamos nosotros. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Oiga, hermano, oiga las características de los que habla la Biblia. Aquí habla de abatidos, habla de quebrantados de corazón, habla de los que están presos, habla de los cautivos, habla de proclamar el año agradable, habla de la venganza de Dios. Pero oiga esto que le voy a decir, hermano, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Solo los ungidos pueden llevar buenas nuevas y solo los ungidos pueden abrir cárceles. ¿Me escuchó eso? Entonces es necesario que nos ungan con el poder del Espíritu Santo. Porque dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, me ungió y me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación. Me ha enviado a vendar a los quebrantados. Me ha enviado a abrirle las cárceles a los que están presos. Y eso fue lo que hicieron con nosotros. Si nosotros no estábamos con una venda, estábamos presos, y Cristo trajo libertad a nuestra vida. La libertad que Cristo trajo, la libertad es esa libertad que hoy tenemos para adorarlo a Él. Después que estábamos presos, que el diablo nos tenía atados, Cristo vino y rompió toda cadena de atadura y ahora podemos decir que somos libres. ¿Cuántos libres hay aquí? Levanten la mano los que son libres, denle un fuerte aplauso al Señor si usted es libre. Para eso nos hizo libres, para eso nos libertó. ¿Usted cree que lo libertaron por bonito? No, lo libertaron porque Dios tenía un propósito en tu vida. Te libertaron. Yo ahora me doy cuenta que el Señor me salvó de tantas a mí porque Él tenía un propósito en mi vida. Hasta ahora me vengo a dar cuenta, hermano. Me salvó de accidentes, me salvó de que muriera en tales casos, pero me salvó por un propósito. Dios no salva a nadie por salvarlo. Por gracia somos salvos, pero Dios siempre te llamó, te selló, te llena de su espíritu, te unge de su espíritu, pero es con un propósito. Porque cuando sos lleno del Espíritu Santo, tienes algo que dar. Ya te llenaron de algo, entonces vas a dar de eso que tienes. De gracia recibiste y de gracia debes de dar. Pero si no estamos llenos, ¿qué podemos darle a las personas? Nosotros somos portadores de vida, hermano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. No, nosotros ya no llevamos muerte en nuestras palabras. Antes llevábamos muerte, ahora llevamos vida de Dios. Entonces, por eso es interesante esto, que solo los ungidos pueden llevar buenas nuevas. Solo los ungidos le pueden abrir las cárceles a los presos. Solo los ungidos pueden proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero se necesita ser ungido por el Espíritu Santo. Si no, hermano, lo va a pasar como aquellos dos, ¿verdad?, que quisieron echar fuera demonios en el nombre de Pablo y en el nombre de Jesús. Fuera, le dijeron al demonio. Sí, a Pablo, conocemos a Pablo, un hombre de Dios, un hombre que ha sido dotado. Y a Jesús no digamos, lo conocemos. Pero ustedes, ¿quiénes son? No los conocían.
Pero cuando somos sellados, cuando somos llenos por el Espíritu Santo, hasta el diablo nos conoce. Nos conoce que somos hijos de Dios. Nos conoce que por eso nos pone estorbos en el camino, porque sabe que podemos llevar vida, podemos abrir cárceles, hermano. Pero hay un cuarto paso. Llevo 3, vamos al cuarto. Ezequiel 47:5. Dice que midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Tenía que empezar a nadar, y eso es importante, porque eso se llama la guianza del Espíritu Santo. Y esto es importantísimo, hermano, porque aquí te sumerges en el río de Dios y ya desapareces tú. Ya no eres tú, sino que vives para la gloria de Él, para la gloria y su honra. Por eso aquí es donde Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya Pablo había desaparecido, ya se miraba el reflejo de Cristo en él, ya se miraba más Cristo que Pablo. Esta etapa es importante, hermano, porque ya te dejas guiar por el Espíritu. Ya le dices al Espíritu, haz conmigo lo que quieras. Ya no te guías solo, es el Espíritu el que te va guiando. Tanta guianza tenía el Espíritu sobre Pablo, que una vez iba a una ciudad y el Espíritu le dijo, allí no vayas. Eso se llama guianza del Espíritu Santo, hermano, porque dice, ahora te deja llevar por el Espíritu Santo para que Él haga lo que Él quiera hacer. En ese instante tú te entregas totalmente a Él, y es cuando comienza a manifestarse en su máximo desarrollo en ti sus dones, tanto los espirituales como los ministeriales. Es cuando el Espíritu te pregunta, le dijo a Ezequiel, varón, ¿has visto lo que he hecho en ti? ¿Has visto lo que yo puedo hacer? Te llevé hasta las profundidades y no te ahogaste. Lo dotó de poder. Entonces, es cuando dejas que el Espíritu Santo cambie tu vida y te moldee a su manera, para usarte para su gloria y honra. Comienzas a ver que tu vida empieza a dar frutos dignos de justicia, y esa vida desértica, esa vida seca que llevabas, ya se convierte en una vida fructífera. ¿Sí me está logrando entender, hermano? Estas corrientes de agua te llevan a dar fruto a su tiempo, como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí ve el recorrido? El recorrido, ¿cómo debemos? Yo no sé por qué etapa va usted. Tal vez ahorita está hasta los tobillos, pero no importa, es tiempo de avanzar. O tal vez ya llegó a las rodillas, o tal vez ya le llegó agua a los lomos, tal vez fuiste ungido ya, tal vez ya fuiste lleno del Espíritu y ya estás dando frutos. Porque la Biblia dice, fíjense que a nosotros no nos van a conocer allá por lo bonito que predicábamos, por lo bonito que nos vestíamos para venir a la iglesia. No nos van a conocer. ¿Sabe por qué nos van a conocer allá? Por su fruto los conoceréis, por los frutos que diste. Y para poder dar frutos se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Para poder dar frutos necesitas la unción del Espíritu Santo. Para dar frutos necesitas la guianza del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos fritos, hermano. Por eso Pablo en Filipenses dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire a qué nivel había llegado el apóstol Pablo. Al nivel de poder decir, a mí ya no me importa morir, porque si muero, muero para Cristo, pero si vivo, vivo para Cristo. Eso es importante, hermano.
Esto es importante porque te debes de dejar llevar por las olas del Espíritu Santo. Verás y vivirás todo esto como lo hubo en aquellos hombres y mujeres de la iglesia primitiva, que a pesar de las persecuciones no los detuvo nada, hermano. Eran hombres y mujeres imparables, llenos de denuedo, autoridad y poder de Dios, haciendo retroceder toda obra de las tinieblas. Eso es lo que hacía la iglesia del principio. Eran hombres y mujeres dotados del poder del Espíritu Santo y hacían retroceder las tinieblas. Hacían retroceder al diablo, lo que dice Santiago: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Por qué? ¿Porque somos especiales? No, porque tenemos la autoridad de Dios. Por eso huye, porque Él ve la autoridad de Dios en nosotros, porque reflejamos la gloria de Dios. Pero se necesita estar ungido, se necesita estar dotado. Que cuando el diablo venga con palabras y que venga a tu vida con dardos, tú tengas palabra de Dios, hermano. ¿Se imagina a Jesús en el desierto siendo tentado y empieza él a tutubiar? ¿Qué dice? Espérate, déjame ver la Biblia, abrir la Biblia. No, estaba incrustada en el corazón la palabra y sacó a relucir el Señor la palabra. Escrito está, escrito está. Dicen algunos predicadores, el diablo le lanzó al Señor 3 escopetazos, pero el Señor le contestó con 3 bazucazos. Sí, lo derrotó, 3 veces lo derrotó con la palabra. Se necesita estar preparado, hermano, porque cuando llevas el mensaje del Señor, lo que te vas a encontrar allá afuera es al diablo. Te lo vas a encontrar en el camino. Y si no llevas respaldo, si no llevas poder de Dios, el que va a retroceder eres tú. Pero si llevas el poder de Dios, el diablo va a tener que retroceder y soltar las almas que tiene cautivas. Dice la Biblia en este pasaje, no lo tengo aquí, pero lo escudriñé todo. El profeta dice que después de todos estos pasos que lo llevaron por el río hasta que ya no podía pasar a nado, dice que el varón lo llevó a las riberas del río. Y dice que él vio árboles plantados, fructíferos. Pero también dice que vio gente, muchos peces en el río, y miraba los pescadores tirando las redes. Lo pude ver, hermano. Es tiempo de tirar la red, porque hay muchos peces. Es tiempo de que nosotros nos volvamos pescadores de hombres. Como le dijeron a los discípulos, yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Y ellos lanzaron la atarraya y los pescados eran muchos. Dice el profeta Ezequiel, eran multitud de pescados y los pescadores eran bastantes. Eso me habla a mí que es tiempo de trabajar, hermano. Es tiempo de ir y predicar este bendito evangelio y decir: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No hay que avergonzarse, hermano. ¿Por qué nos vamos a avergonzar? Y Pablo lo dijo: no me avergüenzo porque es potencia de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Nos han estado predicando, nos ha estado dando clases de evangelismo, nos están metiendo el Señor la idea, el deseo de poder llevar el mensaje del evangelio. Pero ¿a quiénes son llamados, hermano? Todos. Entonces, pero mire qué importante es esto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te sella, el Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo te unge y el Espíritu Santo te da la guianza. Entonces, vaya a un pasaje conmigo en Isaías 58. Yo voy a ir finalizando porque se me acabó el tiempo, pero quiero dejar esta palabra que Dios dejó en mi corazón. A veces, hermano, hay circunstancias en la vida de los cristianos, no estoy hablando de los de afuera, de las heridas en el alma. Me hablaba de las heridas en el alma y me mostraba gente herida y adentro de la iglesia. Están en la iglesia pero están heridos.
y no han podido sanar. Y le preguntaba al Señor, ¿y por qué? Entonces me llevó a este mensaje donde dice, necesitan ellos primeramente renunciar a todo pacto, a todo daño que les han hecho. Necesitan vaciarse de eso para que yo los pueda llenar. Y el deseo de Dios es llenarnos, hermanos, llenarnos de su Espíritu Santo, porque una vez llenos del Espíritu Santo ya no hay cabida para rencores, ya no hay cabida para odios, ya no hay cabida para nada más, sino solo para la cabida que va a haber ahí es para la honra y para la gloria de Dios. Ya no vas a poder vivir amargado por lo que te hicieron, porque hay gente que viene caminando por años, que lo lastimaron, que me lastimó mi familia. Ya somos, como dice su palabra, he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mire lo que dice el texto de conclusión, Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre. ¿Cuántos dicen amén? En las sequías, Él saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Me quedo con el versículo 12, donde habla que los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generaciones. Y levantarás y serás llamado reparador. Oiga esto, hermano. Reparador de portillos, restaurador de calzadas. Y entonces Él nos pastoreará siempre y va a saciar nuestras sequías. Porque a veces venimos pasando por sequedades, a veces venimos pasando por angustias, pero su palabra dice que Él nos pastoreará siempre. Él va a saciar tu alma, hermano. Él va a dar vigor a tus huesos. Porque cuánto necesitamos el vigor de Dios. Cuánto necesitamos que Dios nos sacie. Pero Él nos sacia con su Santo Espíritu. Pero dice que nosotros y nuestras generaciones nos levantaremos y seremos llamados reparadores de portillos. Vamos a restaurar las calzadas. Calzadas habla de restaurar a las personas que están siendo atadas por el enemigo. Habla de reparar aquello que el diablo ha venido obrando en la vida de las personas por años. Entonces seremos llamados reparador de portillos. Entonces seremos restauradores. Una vez tuvimos una serie de los restauradores, las características que tienen los restauradores, y es interesante que estos restauradores fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de poder de Dios y se convirtieron en restauradores. Llevaron un mensaje de la palabra y aquellos que escucharon la palabra de Dios un día atendieron al llamado de Dios como lo hicimos nosotros un día. Pero hemos sido llamados a eso, hermano. Yo espero que Dios lo despierte hoy. Si ha caído en un adormecimiento, que Dios lo despierte, porque es tiempo de trabajar, es tiempo de llevar una palabra de Dios. No se quede callado, hermano. Por favor, se lo pido, no calle. Ahí en el autobús, ahí donde usted va, ahí puede hablar del Señor. Hermano, pero es que no sé qué decir, cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Con eso basta. Usted le dice, mira, un día me encontré con el Señor y Él restauró mi vida, me libertó y me ha hecho libre y ahora soy libre.
Yo le aseguro que eso va a calar en el corazón, va a compungir el corazón de alguien. Pero es necesario hablar, hermano. Pero el tema de hoy, hermano, habla del Espíritu Santo. Usted, yo de antemano sé que usted ya fue sellado. La llenura no sé. Si usted está lleno del Espíritu Santo. La unción se recibe. La unción es para capacitar y para cumplir un llamado y un propósito que el Señor nos ha dado. Yo espero que en esta noche usted sea lleno del Espíritu Santo. Yo espero que en esta noche el Espíritu lo pueda ungir y lo pueda dotar. Que cuando usted hable, hermano, su palabra lleve un respaldo de Dios. Que la palabra que usted suelte, que usted dé, pueda ser una palabra que viene de lo alto del cielo y pueda llevar una restauración al que no conoce a Dios. Y por último hablábamos de la alianza. Son 4 pasos que pude ver y que el Señor me hablaba en la llenura, hermano. ¿Por qué no somos llenos del Espíritu Santo? Porque a veces nos hemos sido vaciados de lo que viene obstaculizando nuestro caminar cristiano. ¿Por qué a veces no avanzas, hermano, en tu vida espiritual? Yo sé que muchos han avanzado y conozco y los puedo ver porque los he conocido cómo han avanzado, pero hay otros que no han podido avanzar. Y eso no es de quedarse estático, hermano. El Evangelio de Dios es para ir avanzando. Dios te quiere llevar de escala en escala. Dios no te quiere ver en el mismo lugar, pero para eso Él te quiere llenar de su Espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, el tiempo ya se me fue. Si usted se quiere poner de pie, yo hablando con el Señor, hermano, y le preguntaba, Señor, ¿por qué las heridas en el alma traen un pasado doloroso? ¿Por qué las maldiciones no nos dejan avanzar? Entonces dijo el Señor, son pactos hechos, pero mi pacto es más grande, dice, que cualquier pacto que mi pueblo haya hecho. Porque hay pactos que uno hizo, pero hay un pacto con Dios que es más grande que cualquier pacto que uno haya hecho, hermano. En Dios se rompe todo pacto que hayamos hecho o que hayan hecho. Porque nuestros padres hicieron pactos. A veces nos entregaron, nos llevaban a pagar votos. Eso nos entregaron. Pero Dios quiere romper con todo pacto hoy. Porque Dios quiere desarrollar en ti el propósito que Él tiene. ¿Cuántos dicen amén? Yo los voy a invitar, hermanos, a los que quieran venir al altar hoy y sumergirse en el río de su espíritu, porque el río del Señor aquí está. Me impresiona el profeta Ezequiel. Cada 1000 codos que le iban midiendo, él podía decir que no. Le iban midiendo y lo iban metiendo al río, lo iban a preparar y no se echó para atrás porque sabía que Dios tenía un propósito. Dios tiene un propósito para esta iglesia. Dios tiene un propósito aquí aún para los jóvenes. Han sido llamados con un propósito de Dios. Y hoy podemos venir al altar y decirle, Señor, lléname. Señor, úngeme. Puedes dejar que el Señor te unja allí, hermano, que el Señor te llene. Tal vez has venido cargando con cargas, con heridas. Tal vez te hirieron en el camino, hermano, pero cuando leíamos en Isaías decía, yo fui enviado para dar libertad a los cautivos. Yo fui enviado para dar sanidad a los quebrantados de corazón.
Solo Dios puede hacer esto de romper con toda maldición generacional que está afectando en el crecimiento espiritual. Dios lo puede hacer, pero necesitas sumergirte en el río de su espíritu. Y no te preocupes si no puedes nadar. En este río nadie se ahoga, porque en medio del río va el Espíritu de Dios. Deja que Dios te llene, hermano, de su Espíritu. Deja que esta noche que tú has venido a este lugar, tal vez veniste diciéndole al Señor: Señor, necesito tu sanidad. Si veniste por sanidad, en el río hay sanidad. Porque este río dice que tiene aguas saludíferas. Y el que ha venido esta noche a este lugar puede entrar al río y recibir la sanidad de Dios. Si has venido cansado, decíamos que Dios dice: venid a mí los que estén cansados, los que estén trabajados, y yo los haré trabajar, yo los haré descansar. Dios está en este lugar. Cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a adorar a Dios. Empieza a decirle: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ser investido del poder del Espíritu Santo y poder llevar tu evangelio. Oh, el Señor dice: yo hago todas las cosas nuevas. Deja que el Espíritu Santo haga como Él quiera hacer. Deja que rebose tu copa. Deja que llene el Señor ahí donde estás, ahí en la silla. Recibe de Dios. Déjate llevar por las olas del Espíritu. Deja que Jehová te pastoree. Deja que Jehová en la sequía sacie tu alma. Deja que Jehová dé vigor a tus huesos, para que tú seas como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Deja que Dios pueda reedificar las ruinas antiguas. Deja que Dios reedifique los cimientos de generación en generación. Nuestras generaciones, hermano, serán generaciones restauradores. Tal vez no lo puedas ver hoy, pero hoy declaramos que nuestras generaciones serán generaciones restauradores de calzadas. Deposita tus generaciones, hermano, hoy en las manos de Dios. Deposita tu familia en las manos de Dios y seremos restauradores. Dios está obrando, hermano. Aquí hay gente que ha sido dañada, que los dañaron, y realmente tienes argumentos, pero Dios bota cualquier argumento, porque Él dice: aunque tu madre y tu padre te dejaren,
con todo Jehová te recogerá. Dios está en este lugar y Dios está sanando el alma. Ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Deja que el Señor ministre tu alma. necesita Deja que el Señor obre ahí donde está. Si tienes que derramar tu alma, hazlo, hermano. Hazlo hoy. Dios está en este lugar. Hay una presencia de Dios. Hay una presencia en este lugar que Dios está obrando. Deja que te abrace. Deja que tu Padre, el Padre bueno que oíamos el martes, te abrace con tus brazos de amor. Deja que Él te llene de su espíritu. Deja que Él te llene con su Santo Espíritu. Solo Él sabe hacer eso. Solo Él se compadece. Solo Él puede sanar heridas. Dios está sanando heridas. Dios está sanando el daño que te hicieron. Él es tu Padre y Él puede sanar el alma. Saldrás de este lugar restaurado. Saldrás con nuevos bríos y Dios será tu fortaleza. Él dará vigor y dará consuelo en el día de la angustia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ministrarnos. Gracias, Señor, por esta iglesia. Señor, yo te ruego por cada miembro que aquí se congrega. Señor, que tú cumplas el propósito en cada uno de ellos. Bendice a los jóvenes, Señor. Que estos jóvenes, Señor, te busquen. Úsalos conforme a tu poder, oh Dios. Bendice las familias. Bendice a cada familia, Señor. Los que están pasando por necesidades. Los que están pasando, Señor, por problemas familiares. Restaura los hogares. Restaura, Señor, las vidas como solo tú lo sabes hacer. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, ese congreso en El Salvador. Los pastores, Dios mío. Bendícelo, bendice a nuestro pastor Balmore, al apóstol Bielman, a los pastores que se están congregando. Bendice, Señor, a cada uno para que tu palabra, Señor, los llene y los traiga, Señor, cuando ellos regresen con bien y con salud. Muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, buscarte de todo corazón, a no apartarnos de ti, Señor. No apartes tu bendita presencia de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Gloria.